Hola a todos, mi nombre es Gina Alejandra Soria Paz, me encuentro en Palestina de Caldas y el día de hoy les vengo a exponer sobre los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia. Sé que son muchos los problemas que derivan de esto, pero solamente me voy a enfocar en la violencia. En Colombia, la violencia se mide ya sea por el número de muertos, por el número de desplazados o por la destrucción tanto emocional como material que esto conlleva. Digo emocional porque las personas pudieron haber quedado con secuelas psicológicas, emocionales o físicas, porque pudieron haber sido mutiladas, torturadas, maltratadas y por ende tuvieron que acudir a agentes externos los cuales les puedan ayudar a conllevar o a seguir su vida entre comillas normal. Y material porque las personas, o en este caso los campesinos, fueron desplazados de sus propios territorios, siendo arrebatados sus territorios, sus cultivos, sus tierras, o simplemente les destruían sus casas o se las quemaban sin importarles nada. Otra de las maneras que ellos utilizaban para sembrar miedo en las personas era ser espectadores a su propio pueblo, comunidad, vecindad, familia, amigos, de las masacres que hacían, de los fusilamientos, de las torturas, haciéndoles sembrar ese miedo en ellos, haciéndoles creer que ellos son los únicos que mandan, que no pueden hacer nada al respecto. Un ejemplo de esto es un caso familiar que sucedió en el departamento de Putumayo. La Dorada Putumayo es un pueblo. Años atrás este pueblo era invadido, controlado y manipulado por las Fuerzas Armadas al margen de la ley. Lo que hacían ellos era ir a la madrugada de casa en casa con la lista en mano de un número muy grande de personas, sacaban por decirlo, a un hombre en específico de la casa sin decirles el porqué, sin decirle nada a su familia, simplemente lo sacaban. Después de recoger todas esas personas, se las llevaban a un parque, las reunían a todos y simplemente las fusilaban, haciendo espectadores a todo su pueblo, porque así las personas hubieran sido inocentes, porque tuvieran alguna implicación con un grupo armado y por este motivo los masacraban cruelmente sin importarles nada. Este pueblo, esta población pequeña, sufría de un miedo muy grande, no salían de sus casas porque no tenían ni Dios ni ley. La ley allá era los grupos armados, no tenían nadie que nos respaldara. En conclusión, estas personas sufren este tipo de violencia por la falta de apoyo del gobierno y sobre todo en estas zonas alejadas del país. Bueno chicos, buenas tardes. Mi nombre es Junior Blanco Estrada, estudiante del grupo de teorías de socialización en familia. El día de hoy, pues les voy a hablar sobre un poco el tema que a nosotros nos tocó fue problemas que han afrontado las familias en Colombia por cuenta de la guerra y el abandono estatal. Pues empezando, para partir a hablar sobre esto, podemos pues deducir que Colombia no está exento de la guerra que ha vivido no solo las familias, sino todas las personas, sean hombres, mujeres, niños, adultos, todas las personas como tal se le han violado en este país los derechos fundamentales que son la educación, la salud y la vida. Y aparte de eso también han sufrido de violencia por parte del Estado y pues por parte de todos los entes gubernamentales como tal. Eh, También se puede decir que la situación de las familias y de los hogares en Colombia ha sufrido desplazamiento. Esto más que todo se ha visto muy notorio en lo que son las familias del campo que las han hecho desplazar pues de sus lugares residenciales donde siempre ellos han estado y han violado pues su derecho a tener una vida digna y aparte de eso pues tener un hogar donde tener, donde vivir, haciendo que estas personas pues se tengan que desplazar a lugares eh, diferentes, dejar pues como tal todos sus bienes materiales y separarse como tal de la familia y de sus hijos. Bueno, como tal, hablando también un poco de la condición de las familias en Colombia, pues se tiene por parte del gobierno un abandono estatal pues como tal a las familias y aparte de eso a través de lo del conflicto armado pues muchas familias sufren de violencia pues como tal la violación, la guerra, la privación de los derechos, sino pues que los estudios demuestran
que esta violación más que todo se hace en las familias campesinas. Las investigaciones de todos los artículos y de todos los estudios que se realizan da pie para decir que estas afectaciones, esta guerra, esta violencia se da más que todo en las familias campesinas, quitándoles sus territorios, mandando a los hijos a trabajar al campo, forzándolos pues a no tener una educación, a no tener una vida digna, a no tener salud. Los hombres pues como tal, acá se ejerce mucho también como tal este patriarcado, este machismo de que los hombres como tal dicen que los hijos son de afuera de la guerra para que estén en estos pues en estos caminos, y que las mujeres son de la casa y son como sumisas, eh, y como tal pues tienen que estar pendientes de todo lo que pasa en el hogar. También se puede decir que el gobierno nacional pues ha implementado como un poco de programas, de proyectos para disminuir la guerra. Aparte de eso, el tratado de paz, para que no haya tanta guerra, tanta violencia. Aparte de eso, pues todos los profesionales que ahora hay de las ciencias sociales y también que trabajan pues en los entes desde desarrollo local, desde trabajo pues con personas, con comunidad o con familias, pues han estado influyendo mucho para que estas situaciones disminuyan un poco. Pero pues sin embargo como tal siempre se ve la violencia, siempre se ve el abandono, eh, y como tal el abandono del Estado por parte pues del gobierno, de los entes gubernamentales. Siempre se ve el abandono a las familias, la guerra, la violencia, como tal. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Grace Nazate y a continuación les daré a conocer uno de los problemas que han afrontado las familias colombianas a partir de las guerras y el abandono estatal. Bueno, uno de los principales problemas que han afrontado las familias colombianas son los desplazamientos forzados debido a los conflictos armados de este país. Las causas de estos desplazamientos pueden ser económicas, sociales y políticas. Sus víctimas son diversas. No pertenecen a una etnia o religión o a una clase o un grupo social específico. Los problemas que han generalizado mayor número de desplazamientos forzados en Colombia ha sido la violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la población, movidos por el interés de adquisición masiva de tierras o de controlar regiones o territorios de este país, o también por no compartir las poblaciones políticas de las poblaciones obligadas a desplazarse, o simplemente porque las poblaciones que habitan en esta región, que son escenarios de conflictos armados, es considerada por uno de los bandos como su enemigo. Con esto quiero concluir que el desplazamiento y el conflicto armado se han venido suscitando hace varios años, donde estas familias colombianas, señaladas como víctimas y las más vulnerables, han sido afectadas tanto física y mentalmente por estas cuestiones problemáticas, como son la pérdida de alguno de sus familiares y el abandono forzado de sus pertenencias, como también de sus familias, causándoles un grave dolor. Bueno, este es mi aporte del trabajo, espero que les haya gustado, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Hernán Darío Ríos Castaño. Continuando y para finalizar, quisiera plantearles algunos datos y exponerles algunos datos que publica el periódico El Tiempo en un artículo que denomina La familia en guerra. Este artículo fue publicado en 1999, pero nos permite vislumbrar desde la perspectiva que en este tiempo estaban afrontando las familias como tal. En los primeros datos que nos proporciona el artículo La familia en guerra, señala que para 1998 7.000 menores estaban involucrados en la guerra. 345 niños habían sido secuestrados y 7.000 habían sido desplazados como tal por la violencia. Según la UNICEF, ella señala que este tipo de desplazamiento y de violencia que estaba afrontando la familia como tal en Colombia se debía como tal
a este deslinde o a esta apatía que el Estado colombiano tenía como tal para el núcleo familiar. Otro escenario de violencia o de guerra que denominan como tal en el artículo expone como tal que dentro del núcleo familiar o de las familias en su interior estaban sufriendo violencia. Los niños en algunos casos eran maltratados, violentados, abusados física, psicológicamente. En algunos otros casos la violencia era en contra de la madre o en algunos casos más graves sucedieron feminicidios. Bueno, en otro apartado señala que en Colombia nos sentimos orgullosos de tener profundos valores familiares, de poseer, de ser uno de los países más felices del mundo, como denominaron en algún momento. Pero señala también en este mismo fragmento que 62.800 casos de inasistencia alimentaria, es decir, el padre se deslinda de un modo de sus hijos al separarse de la esposa y entonces la madre tiene que empoderarse o como tal y asumir la jefatura del hogar. En otro apartado señala que el 40% de la población nacional bajo la línea de pobreza se encuentran 6.5 millones de niños. Es decir, esa cifra nos permite comprender un poco la pobreza y cuántas personas estaban viviendo para este momento y para esta época del país como tal, la pobreza en Colombia. Para culminar, el artículo señala como tal que una sociedad en guerra con un aparato estatal incapaz de proteger a la familia y hacer respetar los derechos de niñas y mujeres no puede contar con un núcleo sano. Es decir, un Estado que no protege a la célula básica de la sociedad, como lo señala la Constitución, es un Estado incapaz de brindar estos derechos. No puede pretender que exista núcleos o que exista altos grados de familias sanas. Incluso el artículo culmina señalando una frase, y la cito textualmente, abro comillas: es iluso pretender que en medio de las balas y la pobreza, la familia en Colombia pueda ser ejemplar. Con esta frase, el artículo culmina y señala enfáticamente que es irreal que un Estado como el nuestro crea que existen familias en estado de pobreza o de violencia en un estado sano o en un estado óptimo. Bueno, muchas gracias para todos, espero les haya gustado. Hasta luego.